Invitamos al escenario a don Asdrúbal Columba Jofré. El profesor Columba es abogado, máster y también candidato a doctor por la Universidad Mayor San Andrés de La Paz, Bolivia. Entre los múltiples cargos que ha llevado en su ejercicio profesional, se ha desempeñado como asesor legal del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico y también del Gobierno Municipal de La Paz, y también ha sido notario de gobierno. Consultor de la Cámara Nacional de Comercio, árbitro conciliador, especialidad en procesos de integración y derecho comunitario andino por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, y actualmente se desempeña como profesor de la aludida Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Es un motivo de profunda satisfacción para la asociación que por primera vez interactuemos con un académico de Bolivia, así que la mayor bienvenida, profesor Columba, la palabra es suya. Muy buenas tardes. Agradecer a la Asociación Nacional de Derecho Internacional Privado, ADIPRI, a la cabeza de los doctores Ignacio García Puyol, Jaime Gallegos y a todo su directorio. De la misma manera, un agradecimiento especial a la Universidad Arturo Prat y en especial a su decano y al profesor Luis Manuel Cruz, quienes hacen posible que visite Iquique en esta oportunidad. El tema que voy a poner en consideración de este selecto público de estudiantes, académicos y doctrinarios del derecho internacional privado a nivel nacional e internacional es la integración y contratación pública a nivel nacional e internacional, sobre todo cuando surgen controversias o conflictos en esas relaciones jurídicas a nivel civil y comercial. Dado el incremento del intercambio comercial entre los países y la necesidad de otorgar suficiente confianza y seguridad jurídica al estímulo de la inversión privada para la concreción de proyectos, es necesario otorgar la seguridad jurídica tanto para el Estado receptor, denominado anfitrión o denominado Estado hotel, respecto a los inversionistas, tanto nacionales o extranjeros. De esta manera, es que cuando existen contratos de inversión, que la doctrina los ha denominado proyectos de inversión o project financing, como dice la doctrina española, proyectos de inversión donde el Estado, si bien participa, pero con cero inversión, es decir, que no tiene desembolsos económicos, estamos en presencia de grandes megaproyectos. Voy a citar un megaproyecto que se ejecutó con inversión española en la ciudad de La Paz, Bolivia, y el Estado solo otorgó en concesión el predio, vale decir, el lote de terreno donde una empresa extranjera invirtió alrededor de 14 millones de dólares y esta empresa denominada Gentidem construyó un megacenter o un complejo recreacional multipropósito, de tal manera que se le otorgó la concesión de la administración, de la construcción con recursos propios, para luego de 25 años computados a partir del 2008, la empresa tiene que devolver la obra llave en mano al Estado boliviano en la representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando las relaciones parten de un vínculo contractual, al inicio todo es muy bonito, ¿verdad? Pero cuando surge la interpretación y la ejecución y cumplimiento de un contrato,
es cuando surgen ideas contrapuestas, antagónicas. Vale decir que existen lo que denominamos los conflictos. Es por eso que es necesario muchas veces, como Estado anfitrión, señalar cuáles son las reglas del juego a los inversionistas para que en el momento que surja la controversia, saber a qué se van a atener, es decir, cuál va a ser la legislación aplicable en caso de una disputa. Cuando la contratación pública absorbe un importante porcentaje del Producto Interno Bruto, sobre todo por la inversión privada, es cuando surgen en estas circunstancias las controversias en el momento de la interpretación. Para conceptualizar, quisiera citar al tratadista colombiano Jorge Hernán Gil Echeverry, quien nos dice qué entendemos por el arbitraje, y es un procedimiento sui generis que tiene dos fuentes fundamentales, una de carácter judicial y una fuente de carácter administrativa. Vale decir que es un proceso en gran medida que participa de todo el procedimiento judicial, pero se decide y se resuelve en sede administrativa. Por lo tanto, tiene una composición mixta y versa sobre derechos disponibles. Y ahí surge la posición contradictoria de muchos doctrinarios cuando dicen si es que el Estado puede o no contratar con empresas privadas, si es que el Estado puede o no someterse a una jurisdicción distinta a la de su propia lex fori, de su propia legislación, de su propio tribunal. Al respecto, cuando hablamos de derechos disponibles, hablamos de aquellos que son expeditos y de los cuales el Estado podría actuar como una persona de derecho privado, de manera tal que no está actuando en esta posición como una persona de derecho administrativo o público, dada la característica clásica del derecho administrativo que indica que el Estado tiene dos caras de una misma moneda, como persona de derecho privado y como persona de derecho público. Por otro lado, la Constitución boliviana, en el artículo 179, dispone que es potestad del órgano judicial la administración de justicia. Es única y se ejerce por la jurisdicción ordinaria, a través de los tribunales de justicia, la Corte Suprema y demás jueces del Estado. Pero incorpora de una manera muy sutil la jurisdicción especial. Dice, al mismo tiempo existirán jurisdicciones especializadas reguladas por ley. Y cuando hace esta disquisición, la Constitución se refiere a que está aplicando un principio denominado de la reserva de la ley. Y este principio administrativo y constitucional dispone que la Constitución como norma macro, como ley macro, establece que va a derivar a una ley especial la regulación de los medios alternos de solución de controversias, entre los cuales tenemos la conciliación y el arbitraje. De manera que es una ley especial la que regula, como en todos los países del continente, estos medios de solución de controversias alternos a la jurisdicción ordinaria. Por su parte, la Constitución colombiana, en su artículo 116, establece que los particulares pueden ser investidos de la función de administración de justicia, pero de forma transitoria. Es decir, que esta condición de conciliador o de árbitro habilita a las partes
y a los particulares en especial, habilita a que puedan proferir, emitir y expedir fallos en única instancia en materia de medios alternos de solución de controversias. Y estos fallos pueden ser emitidos en equidad o en derecho. Colombia es uno de los pocos países que ha incorporado el principio constitucional del arbitraje en su constitución política. Bolivia, como decíamos, solamente ha incorporado de una manera muy sutil los medios pacíficos de solución de controversias. De la misma manera y concordante, el artículo 97.2 de la Constitución boliviana señala que de manera supletoria toda competencia que no está incluida en la Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por ley. De manera que reiteramos que es la Ley de Conciliación y Arbitraje número 708 la que establece la constitucionalidad del arbitraje en Bolivia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos cambios? A partir de la década del 80 hasta la implementación de la Constitución boliviana del 2009, que es nueva hasta la fecha, luego de una asamblea constituyente, Bolivia ha experimentado cambios significativos en su política económica, sobre todo respecto a las denominadas políticas neoliberales, que incluyeron la privatización y la capitalización de las empresas estratégicas del Estado. Vale decir que en la época del 90, las empresas fueron privatizadas y fueron capitalizadas. Los servicios fundamentales, los transportes, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y otros. Pero a partir de esta Constitución del 2009, Bolivia produjo cambios en el enfoque centrado al fortalecimiento de las empresas públicas. Entonces vino la nacionalización, es decir, que las empresas estratégicas que fueron manejadas por empresas o sociedades mixtas, donde participaba el Estado y el inversionista privado, mixtas, hoy fueron estatizadas, de tal manera que han vuelto a manos del Estado. Y como emergencia de esta circunstancia, se han desencadenado contra el Estado boliviano demandas de arbitraje internacional, las cuales la mayoría de estas demandas han sido sustanciadas en organismos internacionales como el CIADI y otros tribunales de arbitraje, y Bolivia lamentablemente no ha tenido el control y menos la capacidad de poder revertir las demandas, de tal manera que ha perdido en la mayoría de las demandas. Como para ilustrar este pequeño resumen sucinto, tenemos los siguientes casos. Glencore, Bermuda Limitada, que administraba la mina Colquiri de estaño y la fundición de antimonio del Reino Unido, pedía un trato justo y equitativo. Sin embargo, se perdió este proceso. Abertis, Bolivia, también que administraba los aeropuertos, vale decir, las tarifas de aterrizaje y embarque de aeronaves, también Bolivia perdió este proceso. South American Silver, que administraba las minas denominadas Malcucota, concesiones mineras, se pagó alrededor de 385 millones como demanda, pero se pagó alrededor de 18 millones el monto de la indemnización. Y el Procurador General del Estado pasado decía: hemos ahorrado en el pago indemnizatorio a la empresa demandante. Sin embargo,
ya sea que se pague un monto mínimo o ya sea que se pague el monto que la acción reclama, considero que no es una buena estrategia de demanda. Lo propio ocurrió en la demanda de aguas del Tunari, en la ciudad y el departamento Cochabamba. Lo propio ocurrió con la administración del Salar de Uyuni. También perdimos y se indemnizó a una empresa chilena, justamente, Quiborax, Sociedad Anónima, porque administraba los minerales, alrededor de 49 millones de dólares. ¿Y qué queda para el Estado boliviano? Es la pregunta. ¿Qué inversión hicieron los empresarios? Lamentablemente no se ha visto ningún reporte o algo conveniente. Lo propio ocurrió con la BBVA Argentaria, Banco Bilbao Vizcaya de España, que administraba las administraciones de las pensiones o de las jubilaciones del sector público. Nos demandaron ante un tribunal internacional y Bolivia nuevamente fracasa, cancelando por la nacionalización de los servicios de las jubilaciones alrededor de 105 millones de dólares. Entonces, de este cúmulo de procesos arbitrales, considero que tenemos que obtener algún mensaje y alguna reflexión importante. No se ha aplicado en ningún momento, antes de tomar la decisión política de estatizar las empresas estratégicas del Estado, la vía de la conciliación, que podía generar alguna renegociación de esos contratos de capitalización y de privatización. La doctrina española al respecto establece que se puede renegociar cualquier contrato. Manuela Eslava, española, nos dice que se puede utilizar el principio del rescate, y el rescate está destinado a poder renegociar un contrato de capitalización. Es importante también citar algunos conceptos necesarios. Muchos países se escudan en los principios de inmunidad y se cuelgan del paraguas de la inmunidad de jurisdicción. Vale decir que se escudan en no ser demandados ante una justicia. Por eso el cambio de la Constitución boliviana. Actualmente toda empresa inversionista y todo extranjero ya no podrá acudir a tribunales extranjeros para resolver sus disputas. Y la Constitución tiene ese vuelco, ese cambio, manifestando que a partir del 2009 se sujetarán a la Lex Fori, vale decir, a la legislación boliviana. De ahí la importancia de estudiar y profundizar el tema de la ley de inversiones, la ley de reforma tributaria, la ley del medio ambiente y otros. En cuanto al derecho aplicable, es un principio no cuestionado en la práctica comercial internacional que deriva de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes. Pero si esta voluntad ha sido cercenada y no permite la libertad contractual, en este sentido estamos volviendo a la estatización de las reglas para la contratación pública. Lo propio ocurre con el concepto de las cláusulas de estabilización e intangibilidad. Si bien es una regla proteger al inversionista extranjero, también el Estado, hotel o anfitrión no puede permitirse abiertamente proceder con modificaciones unilaterales de la legislación, porque uno tiene que saber a qué someterse. Y si en el
transcurso de la ejecución de un tratado o un contrato, ya sea de inversiones o una inversión comercial, se le cambian las reglas del juego, entonces hay motivo para que el Estado, en este caso boliviano, sea demandado. Por eso es importante estudiar y profundizar también las cláusulas de estabilización y de intangibilidad de los contratos. Sobre todo cuando hablamos de cláusulas exorbitantes y de cláusulas que son administradas por la administración pública. Este concepto también va vinculado a la prohibición de comprometer. En la legislación francesa se establecía en el Código Civil que se prohibía comprometer a las personas de derecho público, llámese instituciones públicas, con operaciones comerciales. Posteriormente, dado el incremento de la actividad comercial en el mundo, se modificaron estas normas, se derogaron estas normas, es decir, que hay una evolución normativa en el mundo y que lleva obviamente a la suscripción de muchos contratos. Cito un contrato más, la creación del Euro Disney en 1986. La empresa Walt Disney es trasladada prácticamente a Europa a partir de 1986 como una franquicia, pero con la característica que el Estado francés participa con el 1% en la sociedad inversionista que coloca el parque de diversiones denominado Euro Disney en París. De ahí la importancia de conocer la prohibición o las permisiones que un Estado le otorga para darle seguridad jurídica a un Estado. Bien, a continuación, siguiendo esta ortodoxia arbitral que la tradición y la costumbre en el arbitraje nos permiten ciertas innovaciones y creativas, y que son creativas porque en las manos de un profesional se encuentran las necesidades de un Estado, de tal manera que se trata de renegociar o de buscar las mejores salidas para beneficio de un país. Voy a permitirme colocar un video donde Bolivia licita el uso de la bandera nacional, vale decir la tricolor boliviana, rojo, amarillo y verde, para que una empresa extranjera se adjudique el enarbolamiento y uso de la bandera en embarcaciones alrededor del mundo, debido a que Bolivia es un país landlocked country, vale decir un país sin salida soberana al mar, y la Organización Marítima Internacional, dependiente de las Naciones Unidas, permite que los países sin acceso soberano al mar tengan ciertos beneficios con el uso de la bandera. El Ministerio de Defensa, en este caso, es quien adjudica el uso de la bandera a una empresa privada panameña. Como todos conocen, Panamá es quien tiene una séptima maravilla del mundo, el Canal de Panamá. Y esta empresa panameña se encarga de enarbolar la bandera boliviana en diferentes puertos del mundo, y de la interpretación y ejecución del contrato surge la controversia de que una de las partes no había cumplido la obligación del contrato, de manera tal que es el Ministerio de Defensa que, como emergencia de esa licitación pública internacional, demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre contra la empresa panameña. Y ahí vemos la excepción de arbitraje.
Por favor, si pueden colocar el volumen para escuchar el caso, le rogaría. Gracias. De nuevo, ¿no? Colocamos de nuevo. 336, De nuevo, inciso de 1. nuevo. Con referencia a la competencia. De nuevo. Ahora sí, gracias. El Ministerio de Defensa inicia un proceso contencioso contra la empresa Asesoría y Gestión Naval Sociedad Anónima, pidiendo la nulidad de contrato firmado el 31 de marzo de 2000. Apoya su acción en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil, Ley del Órgano Judicial y Ley SACO. La empresa opone excepción de arbitraje apoyada en el artículo 12 de la Ley de Arbitraje y Conciliación en relación con el artículo 336, inciso 1. Con referencia a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer el asunto, esto no puede ser objetada por mandato expreso del artículo 1281 del Código Civil, que dispone que los conflictos entre derechos sean resueltos por los órganos jurisdiccionales en la forma determinada por las leyes del Estado. Finalmente, cabe anotar que es indiscutible que la contraposición de intereses emergente de un contrato suscrito por el Estado con un particular debe ser resuelto mediante el procedimiento previsto por los artículos 775 al 777 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara improbada la excepción de arbitraje planteado por la empresa Asesoría y Gestión Naval Sociedad Anónima y por tanto competente para seguir conociendo el presente proceso contencioso, por lo que así correspondiendo al estado del trámite según el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 354, numeral segundo del mismo, califica el proceso de puro derecho, corriendo en traslado la respuesta de la entidad demandada, para réplica en el término de ley. Con este antecedente, la empresa Asesoría y Gestión Naval Sociedad Anónima, representada por Silvia María Roxana Vargas Castellanos, interpone acción de amparo constitucional contra Eduardo Rodríguez Belcé, Héctor Sandoval Parada, Armando Villafuerte Claros, René Berindoague Peñaranda, Carlos Cardona Uriona, Gonzalo Castellanos Trigo, José Luis Baptista Morales y Virginia Collecaso, ministros de la Corte Suprema de Justicia. Demanda nulidad, derechos y garantías supuestamente vulnerados. Considera lesionados los derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, al ejercicio del comercio y al debido proceso, en el cual confunde proceso de contratación con forma prevista como requisito de validez del contrato previsto en el artículo 549 del Código Civil, sin tomar en cuenta que su representada cumplió con todas las obligaciones impuestas por el Estado boliviano en el proceso de contratación antes de la firma del contrato, y que, en definitiva, el contrato cumple con los requisitos de validez por mandato expreso del artículo 519 del Código Civil. Y la Corte Suprema de Justicia pretende interpretar ilegalmente los problemas internos del Estado boliviano con sus funcionarios públicos como causales de nulidad. Petitorio. Se declare procedente el recurso de amparo constitucional y se disponga a dejar sin valor legal ni efecto jurídico el auto supremo 148 quebrado 2004 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, debiendo en consecuencia disponer que el Tribunal Arbitral de la Cámara Nacional de Comercio reasuma competencia y conozca el fondo de la controversia. Resolución. Si la demanda contenciosa plantea la nulidad del contrato, es porque ese contrato es nulo e inexistente. El solo hecho de recurrir a la vía arbitral a la que refiere el contrato sería reconocer la validez y vigencia de tal contrato, lo que desvirtúa el objeto mismo de la acción. 2. Un tribunal arbitral solo puede conocer de los conflictos que pudiesen surgir en el cumplimiento de las condiciones pactadas
pero nunca podrá un tribunal arbitral pronunciarse sobre la nulidad o no de contratos, que es una atribución privativa de los órganos jurisdiccionales. 3. La empresa de asesoría y gestión naval Sociedad Anónima, al aceptar la invitación del Ministerio de Defensa Nacional, le correspondía a la agencia hacer notar y exigir en defensa legítima de sus derechos y sus intereses que el contrato se celebre con la intervención indispensable y necesaria del Ministro de Defensa Nacional. La sentencia, si bien al declarar nulo el contrato, de ninguna manera dispone que asesoría y gestión naval no pueda participar de otras convocatorias que pueda realizarse en el país del propio Ministerio de Defensa Nacional. El fallo simplemente señala que este contrato es nulo. Fundamentos jurídicos. La labor interpretativa de las normas legales ordinarias corresponde a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, que dicha labor interpretativa debe ser desarrollada con resguardo del sistema de valores supremos, así como de los principios fundamentales que constituyen la base del sistema constitucional boliviano, así como respetando o resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y corresponde a la jurisdicción constitucional verificar si en esa labor interpretativa la jurisdicción ordinaria no ha quebrantado los cánones referidos, es decir, el sistema de valores supremos y principios fundamentales, o se ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales. Por tanto, el Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 19, numeral cuarto, y el artículo 129, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, artículo 7, inciso 8 y 10 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión aprueba la resolución 207/2006 de 16 de mayo. Bien, muchísimas gracias. Pongo a su disposición esta información y si hay alguna consulta al final, estamos para resolverlas. Gracias.